Bueno, arranco con esta actividad. Esta es una actividad que me mandó en particular hoy para que hicimos en clase, que me sirvió bastante para entenderlo y es una boludez. Que bueno, es una actividad parecida a la que tenemos en el punto 9 del trabajo que nos mandó la profe, que básicamente tenemos que pasar una función, por ejemplo, de factorizada polinómica, que acá tenemos un par de ejercicios. Acá tenemos que esta función hay que pasarle de polinómica a canónica, esta factorizada a polinómica, esta polinómica factorizada y esta canónica a polinómica y esta canónica factorizada. Bueno, para arrancar con esto tenemos que saber cómo identificar cada una de estas funciones, cómo es cuál y bueno, a cómo te indica la profe a cuándo hay que pasarla, o sea, a qué función. Para saber esto tenemos que saber cómo son las bases en sí de las funciones, porque si no puedes identificarlas estamos complicados. Primero tenemos la función polinómica, que es la más común, es la que usamos para usar Bhaskara, ¿viste? Para hacer en ecuaciones o así, que básicamente esta que arranca así con a al cuadrado tiene un número acompañado de x y tiene un término independiente. Que esto, por ejemplo, podría ser así, que ponerle 1, 2, x2, que esto ya sabes que es a. Después le agregamos 5x y le agregamos, por ejemplo, menos 3. Cuando vos tenés una función así, tenés que saber que es polinómica. Acá tenemos en la hoja que vimos recién que hay que pasar de polinómica a canónica. ¿Cómo identificamos que es polinómica? Tiene el coeficiente este, que tiene la x elevado a la 2, tiene su número así con la x y tiene el término independiente. Así la identificas. Y bueno, la profe es la que te va a indicar a qué hay que pasarla. Si poner que tenés una canónica, ella te va a decir, tenés que pasarla a polinómica. Bueno, lo que vamos a ver es cómo pasarlas. Primero te voy a explicar cómo son las demás, porque si no, no podemos seguir. A ver, vamos a ver la factorizada. Que esta función es un poco distinta, pero es fácil de identificar. Ya es como la identifico yo cuando la x tiene un 1 y la x tiene un 2. Cuando está dividida en 2, por así decirlo. Fácil de identificar esta porque, bueno, tiene un número afuera y tiene entre paréntesis, ponerle menos 3. Y acá, bueno, vos entendés que para identificarla tiene x1 y x2. Por ejemplo, acá tenemos una factorizada que es muy fácil de identificar porque tenemos un número afuera y acá tenemos dos términos que tienen un numerito y otro numerito. Bueno, por último tenemos la función canónica, que esta también es bastante fácil de identificar porque tenemos un solo término así, o sea, es como esta, pero sacando esto, sacando esta cosita, porque tenés un término acá y tenés un 2 elevado. Esta no tiene un 2, esta tiene un 2 acá y tiene el numerito que es el vértice en i. Que acá tenemos también una canónica para identificarla, muy fácil de identificar. Tenés el numerito acá, el paréntesis elevado a la 2 y el número que sobra. Así que nada, arrancamos con el tema de pasaje. Bueno, para arrancar vamos a empezar con la primera función, que como identificamos antes es una función polinómica que tenemos que pasarla a canónica. Bueno, arrancamos con este ejercicio que, bueno, como dijimos antes, es una función polinómica que es fácil de identificar porque tiene sus tres términos, tanto x elevado a la 2 con su x sola y su término independiente. Así que bueno, arrancamos y tenemos que pasarla de polinómica a canónica. Para pasarla de polinómica a canónica tenemos que, como dijimos antes, saber cómo son las funciones en sí. Tenemos que la función canónica es así: a el paréntesis x menos el vértice x
cerramos el paréntesis, lo elevamos al cuadrado más el vértice de y. Ok, ahí lo tenemos. Y bueno, ahora continuamos el pasaje. Para empezar a hacer el pasaje, vemos que en la función canónica tenemos el vértice en x y el vértice en y. Entonces lo que tenemos que hacer es usar el método que usamos para sacar el vértice, que vendría a ser menos b dividido 2 por a. Bueno, acá tenemos que fácil identificar como en una ecuación, o sea, como en una ecuación, o cuando usamos Bhaskara, que esto es a, esto es b y esto es c. Entonces vamos a ir reemplazando. Tenemos acá que b es menos 12. A ver, espérame un segundito que acomodo esto, así se puede ver lo mejor posible. Bueno, tenemos acá que menos b es menos 12, entonces vamos a poner, ya tenemos que acá es menos, entonces tiene que quedar así menos, y ponemos el menos 12, y esto lo dividimos por 2 por menos 3. Bueno, esto nos queda positivo porque menos por menos es más, queda así 12, y 2 por menos 3 es menos 6. Una vez tenemos esto simplificado, te da menos 2. Y acá ya tenemos el vértice, pero en x. Esto vendría a ser xb. Y ahora para conseguir el vértice en y, tenemos que reemplazar tenemos que reemplazar las x de la función original por este resultado. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner menos 3 por menos 2 elevado al cuadrado menos 12 por menos 2 más 5. Bueno, yo normalmente esto lo hago de una con calculadora, pero mi profe va haciendo el paso a paso, ¿viste? Así que yo recomiendo usar la calculadora, ¿no? Es lo más fácil, pero si querés ver el paso a paso del cálculo, lo puedo anotar sin drama. Bueno, tenemos acá ya reemplazado. Tenemos que este menos 2 al cuadrado queda como un 4. Bueno, primero bajamos este. Y este queda como un 4. Ponemos la multiplicación. Este menos 12 por menos 2 te queda 24. Y como es menos por menos queda más. Y después el 5 baja. Acá resolvemos esta multiplicación, que es menos 3 por 4, que te da menos 12. Bajamos el más 24 y bajamos el 5, y todo esto nos da 17. Y esto vendría a ser el vértice en y. Ya con esto podemos reemplazar. Bueno, continuamos con el tema del pasaje. Recordemos que es de polinómica factorizada. Acá tenemos la función polinómica y acá la fórmula de la factorizada, ¿no? Tenemos que pasarle de polinómica a canónica, y esta es la fórmula de la canónica. La canónica siempre la identifico porque tiene acá un 2 arriba de x menos c, que el x vértice. Así que nada, ponemos acá lo que vendría a ser la fórmula de la función canónica. Espero que se esté viendo bien, porque si no... Ay, no se vio nada, la puta madre. Voy a tener que cambiar el lado de la cámara. Continuamos. Ignorar el cable este, que es el cargador, que tengo poca batería y no puedo grabar sin batería. Así que nada, continuamos con el pasaje. Bueno, tenemos acá que tenemos que ir reemplazando. Ya tenemos todo, ya tenemos el vértice en x y el vértice en y. Que el vértice en x lo teníamos acá, el menos 2.
Y el vértice en Y lo tenemos acá, 17, que ya reemplazamos de acá el menos 2 en la función original. Así que nada, arrancamos. Ponemos Y igual a, que A, recordemos que es hasta acá, queda menos 3. Seguimos el paréntesis, ponemos X porque no tenemos una X así como para representarla. Después seguimos con el vértice en X, que es menos 2. Lo ponemos entre paréntesis porque allá cabía menos 2. Ponemos el 2. Ay, se me olvidó un paréntesis. Ahí está. Y ponemos el vértice en B, que es 17. Uy. Y bueno, esto se puede seguir resolviendo porque tenemos acá menos 3, X, menos, y acá se puede resolver porque tenemos menos por menos y ponemos más. Dejamos el 2. Acá el cuadrado se me olvida. Y 17. Y así quedaría. Así sería el resultado final del pasaje de polinómica factorizada. Lo que hicimos fue tomar en cuenta la función canónica factorizada, no, canónica, perdón. Tomamos en cuenta la función canónica y fuimos resolviendo, porque conseguimos el vértice en X y el vértice en Y. Que el vértice en X lo tenemos acá, resolvimos con menos B dividido 2 por A. Fuimos resolviendo acá y nos quedó menos 2. Entonces con este menos 2 sacamos el vértice en Y, reemplazándolo en la función original. Y acá tenemos la función canónica. Entonces vamos reemplazando A, queda menos 3. Ahí tenemos la función original. El vértice en X, que es menos 2. El vértice en Y, que es 17. Tenemos acá. Y así quedaría. Ahí está la canónica. O sea, el pasaje hacia canónica.